Todo empresario exitoso es un héroe. Esas fueron las palabras que dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Hizo un discurso que fue muy aplaudido, según por lo que pude ver en el video. Cuando entró Javier Milei, le aplaudieron efusivamente, y cuando terminó su discurso, hicieron lo mismo todas las personas que estaban ahí, que en su mayoría son empresarios, grandes empresarios del mundo y jefes de Estado que se reúnen en ese espacio para proponer ideas, para hacer discusiones y muchos de ellos para hacer negocios. Hizo, digamos, un discurso muy duro atacando ferozmente al Estado. Destrozó al socialismo por obvias razones. Recordemos que él es anticomunista, un liberal a capa y espada que defiende el libre comercio, la propiedad privada. Pero a mí lo que me hace reflexionar es esta frase. Sé que hay otras partes del discurso que pudieron ser un poco cuestionables y quizá llamativas o interesantes, pero para mí esta frase de que todo empresario es exitoso me lleva a hacer esta reflexión con ustedes. Antes de iniciar mi reflexión, les agradezco mucho su atención, que se suscriban al canal si eres nuevo, si te gusta este contenido, que les des like. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube reconozca el algoritmo y bueno, pues pueda mostrarse. Te agradezco mucho que compartas el video y que dejes aquí abajo tu comentario. Pues bien, miren, esta frase, si bien es cierto que ya esto es mi reflexión y esto es mi pensamiento personal, yo también estoy a favor del libre comercio, estoy completamente libre de todo prejuicio social y creo que cuando el Estado no interviene en los negocios, creo que le puede ir mejor a un país. Pero ¿qué pasa aquí? Miren, a estos empresarios a los que se refiere Javier Milei, el único objetivo que tienen es la plusvalía, es generar plusvalía. Lo que es eso es tener un excedente del producto que vendan para que esa ganancia vaya a sus cuentas de bancos y a eso se le llama plusvalía. Ese es para mí el principal objetivo del empresario o del capitalista, como le llama Milei. Que los capitalistas son los dueños de los medios de producción y etcétera. Ya ustedes saben todo eso, a lo que se refería a Carlos Marx en El Capital. Pero para mí entonces, el saber que este principal objetivo es la plusvalía, al capitalista o al empresario tiene como estrategia hacer que sus costos de producción del artículo que ellos produzcan sean lo más bajo posible, para que ellos tengan una ganancia mucho mayor. Ellos invierten muy poco en mano de obra. Muchos de esos empresarios a los que se refiere Milei, estos empresarios que producen bienes de consumo, que producen artículos, hacen eso. O sea, yo estoy de acuerdo con el libre mercado, pero estoy de acuerdo con la libre competencia, con la competencia sana. Estoy de acuerdo que no haya trucos en el proceso de producción. Estoy de acuerdo en que no existan monopolios, porque cuando existen monopolios los productos se enriquecen, se hacen más caros. Y obviamente esto no le conviene al consumidor. Pero pasando al análisis de lo que hacen los empresarios, que a Javier Milei se le olvida o no lo hace muy explícito, es esto que les estoy diciendo. Cuando un empresario se dedica a producir un artículo, lo que él quiere es tener una plusvalía y para eso tiene que gastar lo menos posible para producir ese artículo, tanto en materias primas como en mano de obra. Ese es el problema que yo tengo con los empresarios. Ese es el problema que tengo yo con los capitalistas, con los medios de producción. Porque si bien es cierto que voy a defender el libre mercado para que exista competencia, para que los talentos de los que compiten cada vez se hagan más agudos, para que el producto final sea el mejor
para beneficio de la mayoría de los que consumen ese producto, también voy a defender al trabajador. No es posible que el capitalista o que el empresario solamente tenga como objetivo la plusvalía y que eso haga sacrificar los salarios que deben de ganar o los buenos salarios que deben de ganar los obreros, los empleados, los que hacen ese producto. Ese es mi problema. Si estos empresarios fueran conscientes y fueran de alguna manera más humanos, darían muy buenos sueldos a los empleados, darían todos los derechos y todos los beneficios que debe de tener un empleado de una fábrica, por ponerles un ejemplo. Seguridad social, buenas condiciones de trabajo, horas laborables respetables, sus horarios de almuerzo, todo ese tipo de situaciones que debe de tener el empleado, que es un ser humano, para que pueda trabajar cómodamente y dignamente. El problema de estos empresarios a estas alturas del capitalismo es eso, que explotan al trabajador, que le pagan muy poco, que lo obligan a hacer trabajos que no quiere, a realizar trabajos forzados, no les dan seguro, no pagan vacaciones, no pagan primas, no pagan regalías, no quieren pagar absolutamente nada, solamente quieren explotar al trabajador. Y no obstante con eso, cuando ellos producen un producto, por ejemplo, que es un pan, por ejemplo, y te dicen que es un pan integral, que tiene fibra, que es de trigo, que ayuda a esto, que tiene vitaminas, que tiene minerales, nos mienten en la publicidad, porque ellos no pueden fabricar un producto de ese tipo, con esa calidad, a precios como están en el mercado. Esos capitalistas o empresarios, con tal de vender sus productos, nos engañan a través de la publicidad, diciéndonos que su producto es saludable. Y cuando te das cuenta de los ingredientes que utilizan, si es que son honestos y lo ponen atrás, te das cuenta que utilizan aceites vegetales, aceites hidrogenados, en fin, un sinnúmero de ingredientes que son malos para el cuerpo, que están comprobados científicamente o médicamente, que hacen daño y que deterioran la salud del ser humano. Y eso no les importa a los empresarios. A esos empresarios exitosos de los que habla Milei, porque dice que generan riqueza, que generan empleos y que por eso son exitosos, a ellos no les importa nuestra salud, no les importa nuestra vida. Porque por un lado existen los empresarios que se dedican supuestamente a producir alimentos, según ellos, saludables, explotando a sus trabajadores y todo lo que les estoy diciendo. Pero también ellos mismos o sus amigos o otros empresarios tienen empresas que producen medicamentos para curarte o para, digamos, estabilizarte, porque no te curan los medicamentos, de estas enfermedades que te produce el pan que acaba de producir ese empresario, porque tiene una mega fábrica de pan en todo el mundo o en todo un país. Entonces él se encarga de enfermarte, engañándote para que hagas uso de ese producto. Si trabajas con él, te explota, no te paga correctamente, no te pone las comodidades adecuadas para que tú puedas desarrollar bien tu labor, y que además tú como consumidor también consumes ese pan que tú mismo produces y te estás muriendo. Entonces hay otro empresario o él mismo que crea otra empresa para producir medicamentos que contrarresten la diabetes, la hipertensión y todo lo que ha generado el consumo de ese pan, por ponerte el ejemplo. Entonces tiene doble negocio. Por un lado te está enfermando y por otro lado te vende el antídoto para, según tú, curarte de esa enfermedad. Entonces, ¿de qué empresario exitoso me está hablando Milei? Si está acabando con el ser humano, si está acabando con la salud de ese ser humano. Para que sea un empresario responsable, un empresario exitoso, tiene que cuidar sus productos que vende. Estoy poniendo un ejemplo como un pan, como algo que se ingiere en el cuerpo. Pero este empresario debería de ser muy responsable y consciente de que tiene que producir un pan integral saludable de verdad, con materia prima de calidad, sin ningún tipo de engaño,
y que entre ellos mismos, que si hay 100 empresas en un país que producen ese pan, entonces empiecen a competir entre ellos para sacar la mejor fórmula, más saludable, a menor costo. El que tenga esa capacidad y talento de hacer un pan integral que de verdad sea sano, con los ingredientes saludables, que no le hagan daño al ser humano, ese va a ser un empresario responsable y exitoso. Y por consiguiente, la gente va a consumir ese pan y por consiguiente, él va a ganar dinero, él va a tener mucha plusvalía. Pero no existen empresarios así, al menos en la industria alimenticia. Todos los productos que están en un mercado, en un supermercado, todos los que están en lata, en bote, todos tienen conservantes, tienen químicos, tienen aceites hidrogenados, tienen sustancias que nos dañan, que nos van matando. Colorantes, el famoso D40, del rojo, etcétera, y a ellos no les importa y no te lo dicen, y al contrario, te ponen como ese pan está lleno de vitaminas y minerales, consúmelo porque tiene vitamina C y zinc, te lo ponen en letras rojas en la etiqueta. Y ahí va el consumidor que no lee, que no está, digamos, maneja conocimiento de los ingredientes, de los nutrientes, y se cree que ese producto es saludable, va y lo compra y lleva años y después se está enfermando. Entonces, en este sentido, a estas alturas del capitalismo en el que se encuentra, a estas alturas, no existen, o quizá muy pocos, vamos a ponerlo así, de empresarios responsables que producen un bien de consumo saludable. ¿Por qué? Porque al producir un producto como el pan integral, cuesta mucho dinero. Y el consumidor final, que estamos pobres todos, cada vez somos más pobres en el mundo, no tenemos el salario para poder consumir ese tipo de productos porque son muy caros. Entonces al empresario no le conviene porque no va a ganar, no va a tener un gran margen de plusvalía. Entonces, como su objetivo número uno es crear plusvalía, pues no le conviene y por eso nos dan basura en la comida. Por eso para mí no hay empresarios exitosos, para mí todos son unos charlatanes, sobre todo los de la industria alimenticia. Tú vas al supermercado, insisto, yogur bajo en grasa, pero la grasa no nos hace daño, lo que nos mata es el azúcar. Y cuando tú le das vuelta al yogur, ingredientes, azúcar, fructosa, jarabe de maíz, que eso es lo que verdaderamente te daña. No la grasa de la leche, no la grasa de la carne, no la grasa de la mantequilla. Entonces todos estos empresarios del mundo, estos que van ahí al Foro Económico Mundial, que producen esos, se ponen de acuerdo entre ellos, porque los mejores negocios, las mejores charlas que tienen estos empresarios, no está en esas salas que tú ves públicamente, donde están las cámaras que van a transmitir a todo el mundo. Eso lo hace tras bambalinas, atrás de las cámaras, ahí está la verdadera información, está las verdaderas estrategias que van a seguir esos empresarios a nivel mundial para seguir implementando el capitalismo, el libre mercado, la libre competencia y todo esto que explicó el presidente Javier Milei. Pero insisto, yo sí creo en el libre mercado, yo sí creo en que debe de haber una competencia entre talentos, en que si tú eres un emprendedor que tiene una fórmula para poder producir un pan, sea la mejor y la más saludable y que eso te haga competir con los demás. Y que gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo y a tu talento, entonces tu empresa tenga éxito, sin engañar al consumidor, sin engañarte a ti mismo, siendo consciente de que eres un ser humano igual y de que no estás matando a través de tus alimentos a seres humanos. Eso es lo que se le olvida decir a Javier Milei. Eso es lo que no te va a decir Javier Milei. Por eso es que se llevó aplausos y en las redes sociales tú veías a empresarios como Salinas Pliego en México, el mexicano que es dueño de TV Azteca y Banco Azteca, aplaudiéndolo, ovacionándolo y citándolo, poniendo en Instagram, en Twitter, todo lo que él estaba diciendo y diciendo que es magistral Javier Milei, precisamente por lo que te estoy explicando. Porque Milei representa los intereses de esos empresarios. Es su figura ahora mismo, que está a nivel mundial de moda, es una figura que los está defendiendo, que les está dando esa voz que ellos mismos no pueden salir a decir. Por eso los pone de héroes, de benefactores sociales, como si de verdad hicieran algo bien por la sociedad. Entonces después,
Estos empresarios, para opacar, digamos, o para tapar su mal hecho, o sea, su engañarte con los productos, crean organizaciones, crean ONGs para ayudar a la gente, para construirles una casita, para darle beca para los estudios, para darles algún incentivo a familias muy pobres, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Como una cortina de humo para tapar esa sinvergüenzada que ellos hacen y quedar ante la sociedad como un empresario responsable y exitoso. Eso es lo que dice Javier Milei. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado esta reflexión. Si estás de acuerdo, compártelo, comenta aquí abajo y comparte el contenido. Dale like, por favor, eso me ayudaría mucho. Gracias, nos vemos hasta la próxima.